día, muchas gracias por invitarme a formar parte de este ciclo de formación. Primero que nada quería felicitar a todos los urólogos panameños que ya son capaces de ver a la hora de la comida o como hoy a primera hora de la mañana, charlas, webinar de este tipo, solo para mejorar sus conocimientos sobre el manejo médico de la litiasis renal. Enhorabuena a todos ustedes y mis respetos. Aunque el tema que me han asignado puede sonar un poquito largo, porque habla de la formación a la prevención de los cálculos de ácido úrico, por suerte para todos es un resumen de lo que ya hemos hablado anteriormente. Digo por suerte, vamos a ver aquí, porque sé que ahora probablemente todos tienen la mente en ese próximo paciente que van a operar, en esa percutánea en la cual quizás quieren pinchar a la primera, en el cáliz ideal, para poder después pues hacer una láser tricia, quizás con el láser de Tulio, como el doctor Cervera en este vídeo, y poder pasar pues una mañana agradable, disfrutando, operando, que al fin y al cabo es lo que nos gusta a todos los urólogos. Sin embargo, es importante que tengamos presente que en cualquier momento una cirugía de disfrutar puede pasar a ser una pesadilla. Como podemos ver en este vídeo, donde una RIRS, con el simple roce del láser a la mucosa renal, ocasiona un sangrado que nos genera angustia. Puede ser que durante segundos, minutos o quizás horas. Puede ser que la solución sea endourológica o que quizás sea un poco más compleja. Por eso el dicho de más vale prevenir que lamentar es muy adecuado en este caso, porque más vale prevenir, hacer un buen manejo médico de la litiasis renal para así poder evitar pasar malos ratos en quirófano y terminar con una pesadilla como esta. Por eso, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, voy a hacer un breve repaso de la epidemiología de la litiasis urinaria y sobre todo voy a hablar de los factores de riesgos asociados a la formación de los cálculos de ácido úrico y cómo prevenirlos. La litiasis renal es una enfermedad de alta prevalencia con tasas que van entre el 5 y el 15%. Probablemente una de las cosas más importantes es que la recurrencia es de hasta el 50% en los primeros 5 a 10 años tras el primer episodio. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 2 pacientes que veamos en la consulta o operemos en el quirófano, uno de ellos va a regresar a nuestras manos en los siguientes 5 a 10 años con el mismo problema. Puede ser que el paciente que regrese sea esa percutánea exitosa en la cual nos fue fenomenal y todos quedamos muy contentos, pero también puede ser ese paciente en el cual tuvimos un contratiempo en quirófano, en el cual pasamos una pesadilla que ni el paciente ni nosotros queremos repetir. De ahí la importancia que siempre que tengamos un paciente con litiasis renal, hagamos una historia clínica completa que nos permita reconocer todos los factores de riesgo que pueden estar asociados a la formación de esta litiasis, para así poder prevenir su recurrencia. Cuando hablamos de litiasis de ácido úrico, que es el tema de hoy, recordar que el principal factor de riesgo asociado a la formación de estas litiasis es la presencia de pH urinarios por debajo de 5,5. Ya han dicho en otras charlas que el pH ideal está entre 5,5 y 6,2. Cuando estamos fuera de ese rango ideal, pues tenemos riesgos de litiasis. En el caso de la litiasis de ácido úrico, el pH de 5,5 se suele ver con mucha frecuencia en pacientes con síndromes de resistencia a la insulina, que suelen ser esos pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, diabetes o síndrome metabólico. Todas estas patologías de alta prevalencia a nivel mundial en la actualidad. Como comentaba el doctor Maynés en una de las primeras charlas, el hecho de que los cristales de cualquier sustancia pasen a ser cálculos depende del equilibrio o no que podamos tener en esta balanza, del equilibrio entre los productos insolubles en la orina y los inhibidores de la cristalización, teniendo como pilar fundamental el pH y la morfología renal. Repito, el ácido úrico es insoluble a pH por debajo de 5,5. Y hasta hace poco, pues no contábamos con un inhibidor de la cristalización que nos ayudase a mantener el equilibrio en esta balanza. Por eso, cuando tenemos una orina con un pH por debajo de 5,5, sobresaturada de ácido úrico, y quizás tenemos cavidades de baja eficacia urodinámica, como puede ser un síndrome de la unión peloureteral, un divertículo calicial, pues lo más probable es que este paciente desarrolle cálculos de ácido úrico. Estos cálculos representan el 14% de todas las litiasis y probablemente son las más recidivantes. ¿Cómo podemos prevenir estos cálculos?
Bueno, no hace ser falta médico para que cualquiera que te oiga que has tenido un cálculo te diga, pues tienes que beber mucha agua, ¿sí? En efecto, se recomienda una diuresis en torno a los 2 litros al día. Sin embargo, para esto hace falta, obviamente, ingerir entre 2 a 3 litros de agua al día. Sin embargo, como comentó el doctor Galán en su charla, si tenemos un pH urinario por debajo de 5,5 y una orina sobresaturada de ácido úrico, aunque bebamos 3 litros de agua al día, lo más probable es que vamos a desarrollar cálculos de ácido úrico. Y esto es porque la prevención no puede basarse en un solo aspecto como la ingesta abundante de líquidos, sino que tiene que ir acompañada de otras medidas. Tiene que ir acompañada de una dieta equilibrada. En el caso de los pacientes con cálculos de ácido úrico, debe ser una dieta principalmente vegetariana, con un consumo moderado o reducido de proteínas de origen animal y de mariscos. A pesar de esto, pues que se oye muy fácil, sí, toma mucho líquido, come equilibrado, por experiencias propias sabemos que esto es difícil, porque en el día a día pues vivimos todos corriendo, del quirófano a la consulta, de la clínica al hospital, de aquí a allá, a ver el webinar, a ver la otra charla, al congreso, es decir, no nos da tiempo de beber suficiente agua ni de tener una dieta equilibrada y a las horas que debe ser. Esto que nos pasa a nosotros, pues también le pasa a nuestros pacientes. Por eso muchas veces tenemos que ayudarlos un poquito a prevenir estas litiasis. ¿Cómo los podemos ayudar? Pues si el paciente presenta hiperuricemia, se recomienda su tratamiento, ya sea con alopurinol o con adenuric. Ya saben que las dosis de alopurinol van entre 100 y 900 miligramos al día, teniendo siempre presente que a dosis mayores de 300 miligramos al día se pueden presentar síntomas gastrointestinales indeseables, y el adenuric pues tiene unas dosis entre 80 y 100 miligramos al día. La dosis de ambos pues depende de la severidad de la hiperuricemia de nuestros pacientes. A pesar de que el paciente intente beber adecuada agua, a pesar de que intente llevar la dieta equilibrada y que nosotros lo ayudemos un poquito a tratar su hiperuricemia, muchas veces nos quedamos cortos y no logramos prevenir estos cálculos de ácido úrico. Por eso tenemos que echar mano de suplementos de citrato potásico para ayudar a este paciente a tener su pH ideal entre 5,5 y 6,2. Sin embargo, pues este tratamiento tiene sus posibles problemas. Primero, como estos pacientes ya les dije que suelen ser pacientes obesos, con diabetes o con cualquier otra comorbilidad, a veces el citrato potásico puede descompensar patologías previas como insuficiencias renales o cardiopatías. Este citrato potásico, si no se controla adecuadamente para mantener el pH entre 5,5 y 6,2, podemos pasarnos de alcalinización, podemos alcalinizar de más y podemos pasar a tener litiasis, en vez de ese ácido úrico, litiasis de fosfato cálcico, que muchas veces pues, son más difíciles de tratar. Por eso, claro, lo ideal que sería, pues que así como el paciente diabético tiene el glucómetro y se pincha todos los días para ver su glucemia, o el hipertenso se compra su manguito para controlar la tensión, lo ideal sería que un paciente con litiasis tuviese su pHímetro y se controlase para evitar pasarse de alcalinización y poder tener estos problemas que puede traer el tratamiento. Sin embargo, pues sabemos que los pacientes que se controlan con el pHímetro son la minoría. Otro problema que pueden tener estos suplementos de citrato potásico y que hace que muchos pacientes no tengan la adherencia adecuada al tratamiento es que también pueden dar molestias gastrointestinales. Muchas veces los pacientes no toman el tratamiento porque se quejan de distensión abdominal, de náuseas, entonces muchas veces pues no cumplen con el tratamiento. Por esto, nuevamente tenemos problemas para lograr una buena prevención de las recidivas de estas litiasis. De ahí a que hiciese falta conseguir algo que nos ayudase a mantener el equilibrio en esta balanza, que lográramos tener un inhibidor de la cristalización del ácido úrico, que es lo que encontraron el doctor Gracias y la doctora Costa Bauzá aquí en las Islas Baleares, que es la teobromina. Esta teobromina, incluso a partir de pH de 4,65, es decir, por debajo del rango recomendado e ideal, ya es capaz de inhibir la cristalización del ácido úrico. ¿Qué es la teobromina? Bueno, es una sustancia, una xantina, que está presente en el café, en el té y principalmente en el chocolate negro. Esta xantina se elimina, el 20% de ella se elimina sin cambios a nivel urinario. ¿Qué quiere decir? Que el 20% de la teobromina que consumamos la vamos a tener ahí, disponible en orina para inhibir la cristalización del ácido úrico. La teobromina no es algo nuevo, es una sustancia que ya se conoce porque se sabe que disminuye la presión arterial, que tiene efectos diuréticos, se está estudiando también por sus propiedades antioxidantes, quimiopreventivas, es decir, que es una sustancia de la cual seguro iremos a hablar más también en el futuro para otras indicaciones.
En lo que respecta a nuestro tema, a la parte urológica, las litiasis de ácido úrico, pues en el 2014, como comenté, el doctor Garaces y la doctora Costa Bauzá lograron demostrar in vitro que la teobromina era capaz de inhibir la cristalización del ácido úrico. ¿Por qué? Porque modifica las características de los cristales de ácido úrico, haciéndolos más finos y alargados, lo cual dificulta que se puedan unir entre sí, que se pueda dar la nucleación, el crecimiento y que se formen cálculos. En esta microfotografía que me cedieron los doctores, se ve una orina en presencia de teobromina, en la cual ven los cristales, las características, y una en ausencia de teobromina. Aquí vemos las características de los cristales de ácido úrico. Este efecto, que se conoció ya en el 2014 in vitro, se logró corroborar in vivo a partir del 2018. Recientemente yo tuve el placer de colaborar con los doctores en un estudio clínico, en el cual le administramos a los pacientes citrato versus citrato más teobromina. Todos estos eran pacientes con antecedentes de litiasis renal de ácido úrico, y comparamos los efectos. En total logramos reclutar 47 pacientes, todos en el servicio de urología donde trabajo. Aquí podemos ver las características basales de los pacientes. Todos los pacientes tenían antecedentes de litiasis de ácido úrico puro o en combinación con oxalato cálcico. Vemos que la mayor parte de los pacientes eran hombres. La edad promedio era de 60.4, es decir, recordar, pacientes que probablemente tienen comorbilidades. Segundo, índice de masa corporal promedio, 30.2. Nuevamente, recordar, pacientes con sobrepeso, con obesidad. ¿Qué hicimos en este estudio? Bueno, sencillo. A los pacientes, antes de cualquier intervención nutricional, les hicimos un análisis de sangre, un análisis de orina de 24 horas y una analítica de orina de 2 horas. Posteriormente, de forma doble ciego y cruzado, ya que ni yo, que era la que veía a los pacientes a diario en el control en el hospital, ni los pacientes sabían qué tratamiento iban a recibir. Se asignaban de forma randomizada y recibían citrato o citrato más teobromina. El tratamiento se daba una vez cada 12 horas y se daba durante 14 días. Después de terminar el tratamiento, se repetía la analítica de orina de 24 horas y de 2 horas. Posteriormente, como pueden ver aquí, pues está en un periodo de lavado o de blanqueo en el cual no recibían ningún tipo de tratamiento, y luego recibían el tratamiento contrario. Y al finalizar nuevamente, pues analítica de orina. ¿Qué quiere decir? Que cada paciente era su propio control. Las orinas que teníamos eran antes de cada intervención nutricional y después, del mismo paciente. En total, ¿qué pudimos ver? Bueno, ninguno de nuestros pacientes tuvo ningún efecto adverso, todos toleraron adecuadamente el tratamiento. Cuando analizábamos la orina, tanto basal como de posterior a cada tratamiento, y veíamos los niveles de teobromina en orina, veíamos que solo aquellos pacientes que habían tomado el tratamiento de citrato más teobromina tenían unos niveles urinarios de teobromina adecuados, lo que podríamos decir, pues terapéuticos, es decir, que podrían funcionar para inhibir la cristalización del ácido úrico. Cuando ya veíamos el efecto que podía tener estos tratamientos, ya hablando de la inhibición o de disminuir el riesgo de cristalización del ácido úrico, veíamos que tanto el tratamiento con citrato solo como el tratamiento con citrato más teobromina eran mucho más eficaces que la ausencia de tratamiento. Vemos como el tratamiento de citrato más teobromina es más eficaz que el tratamiento de citrato solo para inhibir la cristalización del ácido úrico. No logramos tener una AP estadísticamente significativa en este trabajo, probablemente porque nuestra muestra pues, era pequeña. Sin embargo, después de esto podemos concluir que la combinación de citrato más teobromina es una buena alternativa para el tratamiento de la litiasis de ácido úrico, que nos permite evitar valores de pH urinarios muy elevados, que nos puedan hacer que estas piedras de ácido úrico pasen a ser de fosfato cálcico, que al no tener esos pHs urinarios demasiado elevados, al no tener una dosis de citratos tan elevadas como haría falta cuando el tratamiento no está acompañado de teobromina, pues estos pacientes tienen menos efectos secundarios, tanto efectos gastrointestinales, que son los que hacen que la adherencia no sea adecuada, como efectos de descompensar patologías previas. Bueno, después de esto tan largo, quizás tan complicado, a esta hora de la mañana que tenemos la mente en quirófano, ¿qué me debo llevar a casa? Pues me debo llevar que más vale prevenir que lamentar, que es importante el manejo médico, un buen manejo médico de la litiasis para prevenir su recurrencia y lamentar cosas como esta, malos ratos en quirófano, que la litiasis de ácido úrico es altamente recidivante,
que el principal factor asociado a su formación es el pH urinario por debajo de 5,5, y de ahí la recomendación de siempre tener presente ese rango ideal de 5,5 y 6,2, que la prevención pues es muy complicada, pero que si le doy a mi paciente citrato más teobromina, probablemente a una dosis de una cápsula 2 veces al día, puedo evitar valores de pH urinario demasiado elevados, puedo evitar efectos secundarios y lo más importante, puedo ayudar a mi paciente a prevenir recurrencias de litiasis de ácido úrico. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta.